Habla, Estamos Willy. presentando la agenda económica de hoy, miércoles 7 de julio. Vamos, Willy. Muy bien, Marcelo. Ahí estamos. Por supuesto, sigue la expectativa respecto de si puede haber alguna sorpresa en el decreto del 9 de julio, cuando tiene que renovarse las restricciones en función de la situación sanitaria, y por supuesto está todo el foco puesto en si efectivamente la Argentina va a retomar el cupo muy bajo que tenía de apenas 2.000 pasajeros por día. Hoy son 600, ya la Argentina tenía prácticamente los vuelos cerrados y la frontera cerrada. Lo que se hizo fue realmente una exageración que cuesta explicar. Recomiendo especialmente la nota de nuestro amigo Ricardo Roa, que cuenta los abusos que se están justamente generando en la Dirección de Migraciones. Creo que a esta altura el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es el responsable político de lo que está pasando con migraciones, Roa cuenta que se están metiendo en las casas de la gente, que han ido a visitar casas de periodistas, por ejemplo, ¿no? Realmente una situación que me parece que a esta altura del partido, el ministro Guado de Pedro, insisto, el responsable político de la situación, debería aclarar. Dicen que hay algunos informes que permitirían que eventualmente este cupo de 600 pasajeros por día pueda subir a 1.000 o eventualmente volver, como decía Marcelo, a los 2.000 pasajeros que teníamos hasta hace una semana. Por lo demás, pero bueno, esto lo relativizó. Vamos a ver cuál sector del gobierno se impone, obviamente. Claro, eso es lo que... La directora de Migraciones dijo, bueno, esto se va a exactamente. modificar cuando tengamos una población más amplia que haya estado vacunada, con lo cual... Claro. Recordemos veremos, para entender al personaje, recordemos que es la misma funcionaria que había amenazado con perseguir a los venezolanos que vinieron en la administración Macri, refugiándose del régimen de Maduro, ¿no? Pero bueno, son detalles políticos. Yendo al tema económico, Marcelo, pero también político, bueno, finalmente el presidente Alberto Fernández cumplió con una promesa que le había hecho a la CGT, un viejo reclamo de la CGT respecto de restringir lo que se llaman los pases de los trabajadores, que obviamente cotizan a la seguridad social, les descuentan de su recibo de sueldo lo que corresponde para la obra social, pero con ese dinero, poniendo un poquito más, los trabajadores pueden acceder a un sistema de medicina prepaga. Entonces, claro, ¿qué es lo que decían los sindicatos? Y bueno, finalmente las prepagas se llevan la crema del negocio. ¿Por qué? Y bueno, porque los trabajadores que tienen salarios más altos son los que tienen la posibilidad eventualmente de pasar a las prepagas. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años y sobre todo en los últimos 2 años? Como se han congelado por el gobierno las cuotas de las prepagas, esas cuotas han aumentado menos que los aumentos salariales. Siempre estamos hablando de los trabajadores formales, sindicalizados. Por lo tanto, el aumento salarial fue mucho mayor que el aumento de la cuota y por lo tanto, para mucha más cantidad de trabajadores, siempre estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia, formalizados y obviamente con salarios mucho más altos que los trabajadores no formalizados. Bueno, claro, como han tenido los aumentos salariales y las cuotas de las prepagas se han ido congelando, la diferencia entonces a poner para tener una prepaga es cada vez menor y por otra parte cada vez más cantidad de trabajadores han podido pasar, por suerte para ellos obviamente, al sistema de salud privado. Entonces claro, esta situación se ha visto definitivamente, totalmente desacomodada por la decisión del gobierno de congelar las cuotas de las prepagas y esto ha distorsionado todo este sistema que por supuesto está cada vez más distorsionado por la intervención del gobierno, como ocurre también con el caso de los biocombustibles, Marcelo. Aquí en definitiva el gobierno tenía, y la Argentina tenía una gran oportunidad de liberar el mercado, que es lo que realmente se necesitaba, que cualquiera pueda invertir en biocombustibles, que haya libre competencia. Pues claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se quejan las petroleras. Acá hay una guerra, Marcelo, entre las petroleras y las cerealeras. Claro. Las petroleras dicen que no las dejaron participar en el negocio.
que obviamente el sector de biocombustibles tiene ventajas impositivas, pero claro, eso es porque está todo regulado por el Estado. El Estado es el que dice quién puede poner una fábrica, quién no la puede poner, cuánto cobra, cuánto es el corte. ¿Cuál sería la mejor solución, Marcelo? Y ahí habría una explosión de inversiones, que se libere y que dejen que la gente libremente pueda obviamente operar en este negocio. Obviamente aquí ha habido, Marcelo, también me parece una vendetta del kirchnerismo contra Córdoba particularmente y en parte contra los productores agropecuarios de Santa Fe. Claro. Por eso se lo cuestiona y en alguna medida se lo responsabiliza, en este caso a Máximo Kirchner, de haber de alguna manera, bueno, fogoneado esto siendo un representante de la provincia de Buenos Aires, teóricamente, donde, bueno, por supuesto hay más agricultura que combustibles, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa guerra está planteada en un escenario, bueno, por supuesto, de complicaciones para el campo. Lo mencionabas tempranito, Marcelo, hoy hay una amenaza de la UOCRA de paralizar todos los puertos de Santa Fe. Y a propósito del tema puertos, bueno, ahí está la cuestión de la hidrovía. Atención, Marcelo, que lo más importante en la hidrovía es que los puertos son privados y eso es lo que ha generado la explosión de inversiones. A partir de ahora, bueno, es el Estado el que va a cobrar el peaje, el que va a decidir qué barco pasa, qué barco no pasa, cuánto es la tarifa y eventualmente las dificultades que habrá con los que dragan. Los que dragan después tendrán que ir a cobrarle al Estado. El Estado argentino no ha sido muy buen pagador, Marcelo, en los últimos años. Mira,